Pues mira, la verdad es que todos el muchacho se entregaron, pero el líder de nuestro equipo es Ismael Guerrero y el William Urias, y el trabajo indiscutible de Ulises Ontiveros. Entonces, y claro, sin demeritar el esfuerzo del otro muchacho, incluyendo la banca, porque la verdad es que se fijaron todos y la verdad el juego bien pudo irse, repito nuevamente, para cualquiera de los dos bandos y afortunadamente no confió en nosotros. ¿Su rival en el oro local de qué equipo? De la UASH y el Tec de Monterrey Toluca, que van a jugar a las 4 de la tarde, vamos a estar con Dificilísimo también encuentro cualquiera de los. Pues mira, ya cuando llegas a las semifinales, los 4 equipos son de primerísimo nivel y la verdad es que no está fácil. Lo bueno para nosotros es el ánimo que traen los muchachos y pues esperemos que se refleje bien. Edgar, usted tiene cualquier cantidad de años en esto, este debe ser uno de los juegos más emocionantes en los que ha estado. Pues sí, mira, la verdad es que sí. Decía ahorita que en 1992 fue el último año que llegamos a la final nacional, precisamente con Tigres, que nos ganó la final. Y pues el año pasado quedamos en sexto lugar y por cosas del juego no llegamos a las finales. Lo mejor de todo es que estamos demostrando que tenemos un equipo muy competitivo y que el año que entra, que vamos a ser sede de la Universidad Nacional, pues nuestra población, nuestra comunidad universitaria, la comunidad de Culiacán, pues ojalá y nos apoye porque lo vamos a ocupar, porque la competencia está sumamente reñida, pero estoy seguro que van a estar muy contentos por la calidad de los muchachos. Edgar, por último, todo el mundo habla por obvias razones de Ismael Guerrero, Ulises Ontiveros, pero hay héroes anónimos dentro del equipo que hoy se fajaron. Menciónanos algunos de ellos. Claro, Rodolfo Aranzubia, Efraín Lizárraga, Dani León, Arturo León, la verdad, y la banca que nunca decayó el ánimo y jugamos la semifinal, pero los de la banca han jugado en el torneo y no han jugado los que estaban en el cuadro ahorita y sin embargo hemos mantenido el triunfo. Por eso está muy bueno el equipo nosotros, porque tenemos no solo nivel competitivo en el cuadro base, sino también un muy buen nivel con los de banca. Lo que pasa es que no los puedo meter a todos, pero yo sé que tienen la calidad para estar adentro. Arturo León, ya por último, decía, lo acabo de entrevistar y me dice, el profesor, se lo dedico al profesor, dice, porque él me dijo que con mi bloqueo íbamos a ganar y palabras de profeta de usted. Pues mira, le agradezco las palabras a Arturo, pero lo que hacen las acciones son ellos. Nosotros lo único que tratamos es de tranquilizarlos y darles indicaciones de lo que puede hacer el rival y lo que a ellos les está saliendo bien, y qué bueno que pues les salieron bien las cosas a Arturo.